Hola a todos, mi nombre es Montserrat Landeros y yo les voy a hablar sobre hemorragia obstétrica. Y bueno, vamos a empezar. Primero definiendo qué es hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica se va a considerar como una complicación grave que va a aumentar la mortalidad materna y fetal. La OMS la va a considerar como la principal causa de muerte materna. Va a tener una definición en la cual se va a definir como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros. Sin embargo, pues existen varias divisiones que también la clasifican de acuerdo al trimestre en el que se encuentra. Por ejemplo, puede estar en el primero, segundo, tercer trimestre. Sin embargo, en la guía de práctica clínica, por ejemplo, nos menciona que puede haber hemorragia obstétrica anteparto y posparto. La posparto es la que va a entrar más con la definición que antes les mencioné, en la cual se va a definir con una pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros durante el parto o una pérdida mayor o igual a 1000 mililitros durante una cesárea. Esta puede ser primaria o también llamada temprana, la cual ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento. También existe la secundaria o tardía, que va a ocurrir después de las 24 horas y hasta las 6 semanas después en el puerperio. También va a existir la definición de hemorragia obstétrica grave, en la cual va a haber una pérdida sanguínea de origen obstétrico más la presencia de alguno de los siguientes criterios, que puede ser una pérdida del 25% de volemia, caída del hematocrito mayor a 10 puntos o presencia de cambios hemodinámicos o pérdida mayor a 150 mililitros por minuto. Bueno, ¿cuál va a ser la epidemiología? Como ya les dije, la OMS la considera entre las primeras causas de muerte materna junto con la hipertensión e infección durante el embarazo o el puerperio. Cuando la pérdida estimada de sangre supera el rango promedio, debería alertar al obstetra sobre un posible sangrado excesivo. El rango promedio sería, por ejemplo, la mujer debe perder menos de 500 mililitros durante un parto y menos de 1000 mililitros de sangre durante una cesárea. Esta, por ejemplo, puede llegar a la muerte debido a que ocurre un choque hemorrágico y se lleva a una disfunción orgánica múltiple, la cual provoca la muerte materna. Va a ocurrir en el 5% de todos los nacimientos y va a ocasionar 140,000 muertes al año. Esto quiere decir que ocurre una muerte cada 4 minutos. La mayoría de las muertes se van a dar dentro de las primeras 4 horas posparto. Bueno, aquí vemos que actualmente pues existe la vigilancia epidemiológica y cada semana se va actualizando. Entonces vemos que aquí en nuestro país, en México, las principales causas ya no ocupan, por ejemplo, la hipertensión o hemorragia, sino se debe a COVID. En la última semana en la que salió este estudio epidemiológico, pues vemos que la hemorragia obstétrica en el embarazo, parto y posparto se encuentra en el cuarto lugar, mientras que en los dos primeros lugares pues se debe a casos COVID. Bueno, es importante conocer que durante una mujer que tenga una hemorragia obstétrica se debe clasificar de acuerdo a la pérdida de sangre que esté teniendo. Para eso, bueno, como nuestro país se encuentra entre uno de esos países en los que la muerte materna es muy común, la OMS quedó, bueno, nuestro país entró dentro de los criterios de la OMS, en la cual una de las metas del desarrollo del milenio es el objetivo de disminuir al 75% una relación de las cifras registradas en 1990 de las muertes maternas. Bueno, en nuestro país crearon el triage obstétrico o código Mater, en el cual se diseñó para garantizar oportunamente la acción segura por un personal calificado. Su objetivo va a ser disminuir la morbilidad y mortalidad materna en
en las mujeres que se encuentren en estado grávido puerperal, que se atienden en los servicios hospitalarios. Bueno, aquí vemos que el triage obstétrico mexicano o código Mater, pues va a tener una ruta crítica en la cual, pues primero se tiene que ingresar a la paciente, se debe valorar con este triage para que después a este haya un protocolo de atención de acuerdo a lo que guía lo que dice la guía de práctica clínica. Así poder llevar a un traslado o servicio correspondiente. Bueno, primero vamos a empezar definiendo qué es una emergencia obstétrica. Esta se va a definir como el acontecimiento que pone en peligro la vida de la mujer. Va a requerir de atención médica o quirúrgica inmediata y aquí es cuando en verdad se debe activar el código Mater. Por ejemplo, el código Mater se va a dividir en 3 colores, que va a ser el rojo, el amarillo y el verde. Entonces, la emergencia obstétrica va a estar definida como el color rojo. Después vamos a definir qué es urgencia obstétrica. La urgencia obstétrica es el acontecimiento que va a incrementar el riesgo inminente de morbilidad y mortalidad materna perinatal. Esta debe tener que brindarse atención dentro de los primeros 30 a 60 minutos, de acuerdo al color que se encuentre en este triage. Por ejemplo, la urgencia calificada pues va a ser color amarillo y la urgencia no calificada va a ser color verde. Esta se puede tener a la mujer en un tiempo de espera máximo de 2 horas. Bueno, en la anamnesis de nuestra paciente, pues primero vamos a empezar con la búsqueda de factores de riesgo. Estos también se pueden hacer desde la consulta prenatal, en la cual pues vamos a tener entonces una prevención primaria para estas pacientes y que no ocurra pues una hemorragia obstétrica en cualquier momento del embarazo. Esta imagen la tomé de la guía de práctica clínica, en la cual, de choque hemorrágico, en la cual se viene que de acuerdo a los factores de riesgo identificables en esta paciente, se le va a dar un puntaje. Entonces, las pacientes que tengan, por ejemplo, un puntaje más alto, de acuerdo a los números que se ven aquí, pues va a tener un más riesgo de hemorragia obstétrica. Entre ellos queda, por ejemplo, que sea una paciente menor de 16 años, que tenga mayor a 35 años y que use algunas drogas como tabaquismo o cocaína. También, por ejemplo, que la paciente tenga anemia, que tenga una coagulopatía, una patología hepática, todo eso. Si se fijan, ahí viene en esta tabla y es lo que nos indica como factor de riesgo. Yo lo vería como mayor o menor de acuerdo al puntaje que se le da. Bueno, siguiendo con la anamnesis, hay que considerar en qué momento de la gestación ocurre la hemorragia para así pues tener una idea de cuál podría ser el diagnóstico para esta paciente que está sufriendo hemorragia. También vamos a ver, más adelante les voy a hablar sobre esto, pero por ejemplo, la asociación con dolor abdominal y contracciones, porque en la placenta previa, pues, por ejemplo, no va a haber dolor abdominal ni tampoco contracciones. Sin embargo, en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, sí va a haber dolor abdominal y contracciones. También si existe asociación con secreciones mucoides o no. También, por ejemplo, preguntarles si hubo una circunstancia desencadenante a este tipo de hemorragia, como por ejemplo en la placenta previa, pues un desencadenante puede ser una paciente que después de tener relaciones, pues tiene un sangrado excesivo. También conocer si esta mujer tiene conocimiento o se hizo una citología cervicovaginal últimamente o cerca antes de su embarazo o durante el embarazo, porque incluso podría deberse a algún cáncer cervicouterino. Bueno, también debemos estimar la cantidad de hemorragia. Se va a clasificar la hemorragia obstétrica de acuerdo a su cantidad como menor cuando se pierden de 500 a 1000 mililitros, mayor cuando se encuentra mayor a 1000 mililitros. La mayor también puede entrar una en la cual
se encuentren manifestación de datos clínicos de hipoperfusión más pérdidas de 500 a 1000 mililitros. Aquí también se clasificaría como mayor esta. La mayor también se subclasifica como moderada, en la cual se pierden de 1000 a 200 mililitros, y severa, en la cual se pierden más de 2000 mililitros. Bueno, aquí vemos en la imagen de la derecha cómo se puede cuantificar el sangrado de acuerdo a, pues, a la medición cuantitativa de pérdida de sangre. Por ejemplo, aquí vemos que una toalla sanitaria manchada estima aproximadamente 30 mililitros, una toalla sanitaria empapada estima aproximadamente 100 mililitros y una gasa de 10 por 10 centímetros empapada va a estimar 60 mililitros de pérdida sanguínea. Después, un pañal para incontinencia lleno, pues va a demostrar 250 mililitros de sangre. Una compresa de gasas de 45 por 45 centímetros va a estimar 350 mililitros de pérdida sanguínea y un riñón lleno puede llegar hasta 500 mililitros. Ya cuando en las pacientes más graves, pues se puede encontrar, por ejemplo, el derrame de sangre en el piso de 10 centímetros de diámetro con una cantidad de 1000 mililitros. Y una hemorragia primaria posparto solo en cama va a ser de 1500 mililitros y una hemorragia primaria posparto con derrame en el suelo incluso llega a decir que la paciente perdió 200 mililitros. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la exploración física de estas pacientes? Primero la vamos a dividir, que se tiene que tener en cuenta el bienestar materno y también el fetal. Vamos a empezar con el bienestar materno, en el cual pues se le tiene que medir a la madre el pulso, si tiene fiebre o no, su tensión arterial cómo se encuentra, la frecuencia respiratoria que tiene, si se encuentra con datos de palidez o llenado capilar aumentado, si se encuentra en estado de alerta o no, y también debemos hacer palpación abdominal en busca de hipersensibilidad o si se encuentran contracciones uterinas. También pues se puede realizar una especuloscopía para encontrar de dónde, para tratar de encontrar de dónde proviene este sangrado. Esto es importante, también se puede realizar un tacto vaginal, pero es importante no realizarlo cuando se tiene una placenta previa, porque esto podría desencadenar, cuando se sospecha una placenta previa, porque esto podría desencadenar un sangrado. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de acuerdo a lo que ya les había explicado sobre el triage obstétrico o el código Mater, pues se van a tomar todos estos, se va a encontrar la observación de la paciente si encuentra un pulso aumentado, sus signos vitales cómo se encuentran, porque de acuerdo a esto se va a clasificar. Por ejemplo, aquí vemos que en el rojo, una paciente que tiene una tensión arterial mayor a 160, 110, o que tiene hipotensión menor a 89, 50 milímetros de mercurio, pues se encuentra en alerta y esto sería una emergencia obstétrica y se debe activar el código Mater y todos ya estar preparados para que esta paciente pueda entrar rápido y realizar una reanimación efectiva. Y evitar pues que la paciente se desangre y llegue a muerte materna. También pues tenemos que ver, por ejemplo, su frecuencia respiratoria, o sea, ver todos los signos, si la paciente se encuentra en choque o no. Y esto también pues tendría que ver con el tratamiento que le vamos a dar. Si, por ejemplo, podría ser, tenemos que tener en cuenta el ATLS para así poder reponer líquidos y dar una reanimación exitosa. En el amarillo, pues, se encuentra una frecuencia cardíaca de 50, 60, 80, 100. O sea, en esta tabla ya nos dice cómo se podría clasificar la paciente. En verde, pues, son las pacientes que tienen parámetros normales, sin datos de cefalopatía o que no tienen hipertensión, que tienen hemorragia transvaginal, pero tal vez es escasa. Sin embargo, pues en la roja, pues se puede encontrar como en la estimación que ya les enseñé anteriormente, la imagen donde la
madre tiene hasta dentro del piso lleno de sangre después del parto. Bueno, también vamos a ver el bienestar fetal, en el cual pues hay que hacer la palpación abdominal para ver dónde se encuentra el producto, y para esto vamos a utilizar las maniobras de Leopold. También es importante realizar una auscultación del corazón fetal para ver la viabilidad. Se puede realizar una cardiotocografía si se encuentra una paciente mayor a 26 semanas de gestación. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las causas de hemorragia obstétrica. Como ya les dije, pues en varias literaturas pueden encontrarlas de acuerdo a hemorragia del primer trimestre, del primer trimestre, del segundo trimestre o del tercer trimestre. Eh, También la pueden clasificar como hemorragia de la primera mitad del embarazo o hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Sin embargo, en la guía de práctica clínica, en parte la clasifican de esta forma, en la cual ponen las causas anteparto, intraparto y posparto. Yo les voy a hablar de acuerdo a esta clasificación que viene en la guía de práctica clínica. En las siguientes diapositivas les voy a explicar cada una de estas para que así podamos pues saber cómo, bueno, en qué parte qué tipo de hemorragia se está dando en esta paciente. Bueno, primero vamos a empezar con las hemorragias anteparto, y el primer tema del que vamos a hablar es el embarazo ectópico roto. Bueno, el embarazo ectópico primero se va a definir como a la implantación de un embrión fuera de la cavidad uterina. Como ya sabemos, el 95% ocurre en la trompa de falopio. La mayoría de veces ocurre en la ampolla de la trompa, en un 70%, la cual es el sitio más frecuente. Después pueden ocurrir embarazos ectópicos ítmicos en el 12%, fimbriales en el 11% y tubáricos intersticiales ya lo que queda. Ahora sí, bueno, el diagnóstico siempre debe ser tenido en cuenta cuando se encuentra una mujer en edad fértil que presenta dolor abdominal. Que presente un tipo de abdomen agudo. Se debe realizar en estas pacientes una prueba de embarazo, y si es positiva se debe descartar si esta paciente está embarazada o no. Y si tiene un embarazo ectópico, esto se puede hacer mediante un ultrasonido y a través de un análisis de sangre, midiendo la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Bueno, ahora, el embarazo ectópico roto casi siempre se va a presentar como choque, y pues va a presentar un abdomen agudo, lo cual va a ser una urgencia quirúrgica. Se debe sospechar sobre todo en las mujeres en la primera mitad del embarazo. Bueno, aquí vemos un diagrama en el cual pues vemos todo lo que ya les expliqué, cuál es la frecuencia, la clasificación. Por ejemplo, el embarazo ectópico heterotópico es en el que se encuentra un embarazo ectópico más uno uterino normal. La etiología de un embarazo ectópico pues puede ser una anomalía en la captación, un retraso en la migración, por reflujo tubárico, también si la paciente presentó algunos factores de riesgo como una cirugía tubárica previa, si presenta o presentó enfermedad pélvica inflamatoria, algún embarazo tubárico previo, si se expuso al etilvestrol, si utilizó técnicas de fertilización asistida, si fumaba o utilizó un DIU. Bueno, la clínica pues va a ser dolor pélvico y o abdominal. Se va a encontrar, como ya les dije, con inestabilidad hemodinámica. La paciente se va a encontrar con signos de gestación. Se puede encontrar hemorragia vaginal, o más bien se va a encontrar hemorragia vaginal, y se puede sentir a veces una masa anexial. Bueno, la evolución de este embarazo ectópico puede ser una resolución espontánea, pero esto ocurre en un 10%, o después puede llegar a una
rotura tubárica, que es la mayoría de veces, lo cual lleva a un choque hemorrágico. El diagnóstico, pues el gold estándar debe ser el ultrasonido transvaginal y también se puede utilizar la medición de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, sobre todo si se encuentra en cifras mayores a 1500 miliunidades internacionales. Bueno, el tratamiento cuál va a ser, pues puede ser, como ya les dije, expectante, pero es en pacientes asintomáticas. Puede ser médico utilizando medicamento, se puede utilizar metotrexato y también si la paciente pues se encuentra hemodinámicamente estable. Sin embargo, pues la mayoría de veces va a ser quirúrgico y se debe hacer una salpingostomía lineal o se puede hacer también una salpingectomía total. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el aborto. Primero vamos a ver las definiciones del aborto, en la cual pues el aborto se va a definir como la expulsión o extracción de la madre de su embrión o de un feto menor a 500 gramos de peso, que este lo alcanza aproximadamente a las 22 semanas de gestación o de otro producto de la gestación de cualquier peso o edad, pero que sea absolutamente no viable. Se va a se va a dividir en temprano, cuando ocurre antes de las 12 semanas de gestación, y tardío, cuando ocurre entre las 12 y 22 semanas de gestación. Se va a definir también como pérdida recurrente del embarazo cuando ocurren 2 o más abortos espontáneos consecutivos. Aquí vemos también otro diagrama en el cual muestra lo que ya les expliqué anteriormente. Va a tener una incidencia del 10 al 20%. La etiología, pues puede haber varias etiologías. Puede haber maternas, factores inmunológicos o causas ovulares. Entre las causas maternas, pues se encuentran las infecciones, como las del grupo TORCH, algunos factores uterinos, como malformaciones, en las cuales puede haber algún tipo de malformación en el útero, por ejemplo, que sea unicorne, bicorne, o que se encuentre septado, que haya incompetencia cervical, que la paciente presente enfermedades crónicas, que puedan ser desnutrición, alguna endocrinopatía, trombofilias, edad avanzada. También si la paciente fuma y toma. Factores inmunológicos, pues podría ser, por ejemplo, su primer embarazo en una mujer, causas ovulares, algunas como alteraciones, podría estar alteración del cordón umbilical, alteración en la implantación o alguna alteración cromosómica. De hecho, las cromosómicas se encuentran entre las primeras causas de aborto. Entonces, ya después de esto, pues vamos a ver que existen varios tipos de abortos. Se va a clasificar como un aborto inducido, en el cual pues la madre puede elegir si aborta o no, o bueno, aquí dice criminal, pero puede ser legal. Por ejemplo, aquí en Querétaro no es legal abortar porque una mujer quiere o sufre violación, aunque ya esté en la ley. Sin embargo, pues se puede realizar en otros estados de la República. También puede ser terapéutico, en el cual se busca proteger la salud materna. También, pues como ya les dije, pueden ser abortos recurrentes, en el cual la guía y la norma dice que son más de 12 abortos consecutivos, pero en otras fuentes menciona que son más de 3. También puede existir el aborto espontáneo, el cual, pues, como ya les mencioné, la principal causa son causas cromosómicas, el cual es natural. Y también existen otros tipos, que es, por ejemplo, el inevitable, en el cual existe ruptura prematura de membranas, el incompleto, en el cual se va a expulsar una parte del producto, y el completo, en el cual se va a expulsar todo el producto. También pues puede existir un aborto séptico, el cual pues va a ser producto de, bueno, va a ocurrir por una infección materna. También puede ocurrir
bueno, puede existir la amenaza de aborto, un aborto en evolución y un aborto diferido. Y cada uno de estos va a tener sus características. El aborto ocurre en el primer trimestre de la gestación, casi la mayoría de veces. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda patología que podría causar hemorragia obstétrica, que es la placenta previa. Bueno, la placenta previa se va a definir como un trastorno en el cual el tejido placentario que limita, bueno, se encuentra limitando o va a recubrir el orificio cervical interno. La incidencia global va a estar descrita, bueno, se describe de placenta previa al nacimiento que ocurre en 4 de cada 1000 nacimientos. En el segundo trimestre puede encontrarse placenta previa en un 4 a 6% de todas las gestaciones y va a ser la principal causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que una mujer tenga placenta previa? Pues va a ser una mujer que ha tenido varias gestaciones, que también múltiples partos, obviamente, que tenga mayor edad materna, si recuerdan, al inicio les había dicho que se encuentren mayor a 35 años, que tengan antecedentes de cesárea y por subsecuente algunas cicatrices uterinas. También que ya hayan tenido un antecedente de placenta previa antes y antecedentes de intervenciones quirúrgicas que le pudieron haber causado también cicatrices uterinas como el curetaje. Bueno, también un factor de riesgo importante es que el tabaquismo va a aumentar por 2 el riesgo de tener placenta previa. Bueno, van a existir varios tipos de placenta previa, en la cual el tipo 1 también se conoce como placenta de implantación baja, en la cual se encuentra en el segmento inferior, pero no va a cubrir el orificio cervical interno. El tipo 2 se conoce como marginal y está aproximadamente a 0 a 2 centímetros del orificio cervical interno, pero no lo va a cubrir en su totalidad. La tipo 3 o parcial, la placenta va a cubrir parte del orificio cervical interno, pero no lo va a obstruir totalmente. Y en la tipo 4, pues va a ser una placenta previa total, en la cual pues la placenta va a cubrir la totalidad del orificio cervical interno. Bueno, las características de este tipo de patología, pues va a ser que el sangrado va a ser transvaginal, se va a encontrar activo, no va a doler el útero ni va a tener contracciones, se puede encontrar en cantidad variable, se va a encontrar casi siempre al final del segundo trimestre, no va a haber actividad uterina y, como ya les había dicho al inicio, se puede presentar posterior al coito. Hay que tener cuidado con estas mujeres y no hacerles un tacto vaginal si se piensa que tiene placenta previa, porque podría desencadenar el sangrado. La confirmación del diagnóstico se va a hacer a través de un ultrasonido transvaginal, que es el gold standard. Se va a medir la distancia desde el orificio cervical interno hasta el borde placentario, el cual nos va a poder ayudar a clasificar de acuerdo del tipo 1 al tipo 4, que ya les mencioné anteriormente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues estas pacientes siempre deben de estar hospitalizadas. Se debe revisar con un espéculo de dónde proviene el sangrado y, como ya les mencioné previamente, confirmar por ultrasonido. Esta paciente hospitalizada deberá de mantenerse en reposo absoluto. Hay que vigilarle los signos vitales porque puede pasar del triage de uno más bajo o menos grave en el que estaba a otro más grave. También vigilar si hay pérdidas transvaginales, qué cantidad tiene. También hay que, por ejemplo, hacerle un ultrasonido de control cada 2 semanas o en caso de presentar sangrado que no ponga, bueno, esto solamente en caso de que la paciente presente sangrado que no ponga en peligro su vida. Hay que actualizar el cruce sanguíneo de esta paciente por si es necesario utilizar alguna transfusión. También es muy importante que durante la observación prenatal de estas pacientes
pues se encuentren arriba de 11 miligramos de cilitro, porque una paciente que presenta anemia es más probable que realice sangrado o hemorragia obstétrica y que sea difícil de controlar aparte. También hay que hacerle a estas mujeres y bueno, a su feto, hay que valorar su bienestar fetal, podemos hacerle un perfil biofísico o ultrasonido y alguna prueba sin estrés. En estas pacientes, en la que va a ser inevitable a veces o que estén muy graves, se debe interrumpir el embarazo y no se debe, bueno, el tipo de anestesia que menciona en la guía de práctica clínica es que tiene que ser anestesia general, nunca un bloqueo peridural. No se recomienda el cerclaje cervical en las pacientes con placenta previa porque pues no hay suficiente evidencia de que este pueda reducir el sangrado en estas pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda patología, la siguiente patología, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Esta se va a definir como la separación de la placenta de su lugar de implantación antes del nacimiento del feto. De acuerdo a su localización, el desprendimiento puede ser de 3 tipos, en el cual se puede encontrar subcoriónico, que es en la figura B, que se encuentra entre la placenta y la bolsa. Un retroplacentario, que es como en la imagen A, en el cual se va a encontrar entre la placenta y el miometro, y un preplacentario, que se va a encontrar entre la placenta y el líquido amniótico, como en la imagen C. Bueno, los hematomas retroplacentarios se van a asociar a un peor pronóstico respecto a la supervivencia del feto. Entonces sí hay que conocer qué tipo de desprendimiento prematuro de placenta tiene esta paciente. Bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Pues igual, una edad materna mayor a 35 años, que la paciente sea multípara, que fume o tenga tabaquismo, que use cocaína, que tenga sobredistensión uterina, algunas enfermedades, bueno, que tenga enfermedad hipertensiva del embarazo, que tenga colagenopatías, que haya tenido una ruptura prematura de membrana antes o también antecedente de un desprendimiento de placenta normoinserta anterior o de algún traumatismo abdominal. También que la paciente presente trombofilia. El diagnóstico pues se debe hacer primero con sospecha clínica, en la cual pues se va a encontrar una paciente que tenga hipertonía uterina o policistolia, en la cual se encuentre también un sangrado transvaginal de color rojo oscuro y importante que que tenga dolor abdominal en comparación como, bueno, haciendo el diagnóstico diferencial con placenta previa. También que tenga repercusión fetal, como podría ser el sufrimiento fetal. En estas pacientes que se tiene sospecha de desprendimiento de placenta, pues también se recomienda que se encuentren hospitalizadas, que se tengan vías parenterales ya puestas y permeables y que se le debe realizar una cirugía inmediata en caso de que pues el feto se encuentre comprometido o con sufrimiento fetal. A estas pacientes, pues antes de la cirugía y todo eso, se le tiene que realizar una biometría hemática completa, conocer los tiempos de coagulación de esta paciente, el grupo sanguíneo y su RH. El estudio diagnóstico de elección va a ser el ultrasonido abdominal y la principal complicación de esta patología va a ser la coagulación intravascular diseminada. El tratamiento va a ser que, por ejemplo, si ya se encontró que el feto se encuentra muerto o
o se encuentra en óbito, pues se puede permitir que la mujer tenga un parto vaginal, solo si la madre está estable. Pero en las mujeres que tienen un riesgo elevado de coagulopatía y choque, se debe establecer el acceso intravenoso de forma inmediata y reemplazar rápidamente, de acuerdo a su clasificación de choque, eh, la sangre y los factores de coagulación que ésta requiera. También, por ejemplo, los embarazos que se encuentren cercanos a término con un feto vivo que se encuentra en inicio de sufrimiento fetal, lo más recomendable y más pronto que se tiene que hacer es una cesárea. En estos pacientes, pues también se les puede dar a su feto, si se encuentran entre las 28 a 34 semanas de gestación, pero sin urgencia quirúrgica, se le puede administrar un esquema de inductor de madurez pulmonar, en el cual podemos utilizar dexametasona o betametasona. La dexametasona, pues van a ser 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, o utilizar betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, solamente con 2 dosis. Bueno, y aquí vemos pues igual un diagrama de todo lo que ya les conté. Nada más aquí recalcar que alguna de las complicaciones puede ser, como ya les mencioné, la más común va a ser la coagulación intravascular diseminada, y la más grave. Puede haber también fracaso renal, el útero de cubo al aire, o una embolia de líquido amniótico. También entre este tipo de, bueno, la siguiente patología de la cual vamos a hablar van a ser las coagulopatías, en la cual pues aquí la etiología va a ser un trastorno de la coagulación sanguínea, la cual se puede deber a un problema primario, en la cual pues, por ejemplo, podrían estar los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP, alguna deficiencia heredada de factores de coagulación, como el de von Willebrand, o hemofilia, que la paciente tenga una infección severa, o sea, una sepsis, que tenga embolismo de líquido amniótico, o que se haya usado indiscriminadamente los cristaloides. También que la paciente pues esté en anticoagulación terapéutica. Algunos de los signos que se van a encontrar en estas pacientes con coagulopatías pueden ser hematomas anormales, petequias, que tengan óbito fetal, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que se encuentre con sepsis o fiebre, que tengan hemorragia y que se encuentre, como ya les dije, en tratamiento anticoagulante actualmente. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de la clasificación, que es la hemorragia intraparto, en la cual vamos a hablar primero de la ruptura uterina. Se va a definir como la rotura del útero, como la separación de las capas de la pared uterina, que va a provocar la comunicación directa entre la cavidad uterina y la abdominal, lo cual, pues, como podemos inferir, pues va a dar un abdomen agudo y va a ser una emergencia, obviamente. Las posibles consecuencias van a ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, hemorragia con necesidad de transfusión, que tenga histerectomía, lesión neurológica del feto por hipoxia y muerte fetal. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que nos van a llevar a rotura uterina? Pues va a ser una paciente que ya tenga antecedente de cicatrices uterinas previas, como por ejemplo en cesáreas, algún legrado tal vez, curetaje, etcétera. Que la paciente pues se encuentre con malformaciones uterinas, uteroicorne, septado, etcétera. Bueno, que se le haya dado durante el parto uso iatrogénico de oxitóxicos, que haya tenido un trabajo de parto prolongado, o que se le haya realizado la maniobra de Chris-Seller, que pues ya no debería de realizarse, pero algunas personas lo hacen y provocan una rotura uterina, y pues si no se controla, pues va a ocurrir una muerte materna. También que la paciente tenga antecedentes de infecciones urinarias o que tenga adenomiosis.
El diagnóstico pues va a ser de acuerdo a las características que presente esta paciente, como puede ser dolor súbito suprapúbico. Este dolor se va a acompañar también de hipotensión y taquicardia, o sea que se encuentre inestable hemodinámicamente la madre, que haya pérdida de la presentación, también que haya una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, lo cual pues lleve a sufrimiento fetal, hipoxia fetal e incluso la muerte de este feto. El tratamiento pues va a ser rápidamente, se tiene que hacer la reparación quirúrgica para reconstruir el útero. Si es posible, esto va a depender del sitio en el que se encuentre la rotura, las condiciones de la paciente y pues si la paciente desea tener tener más hijos o no en el futuro. Cuando es inevitable y no se puede, pues se tiene que, y no se puede salvar, digo, es inevitable no perder el útero, se tiene que hacer una histerectomía. Todo esto para salvar la vida de la paciente. Pues se va a realizar una cirugía radical en el cual sobre todo existe sangrado en la región cervical y que no responda a un manejo quirúrgico conservador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la placenta creta, que va a ser una alteración de la implantación placentaria. Esta placenta se va a definir como una placenta que se va a encontrar adherida de forma patológica que, que penetra a través de la decidua basal y el miometrio. Vamos a ver que pues normalmente la placenta solamente se va a adherir al endometrio. Sin embargo, en la creta, pues las vellosidades se van a encontrar fijas en el miometrio. En la increta, bueno, también va a existir la placenta increta, que también es una alteración de la implantación placentaria, en la cual las vellosidades placentarias van ya a invadir el miometrio. Y la percreta es en la cual las vellosidades placentarias van a penetrar el miometrio e incluso pueden llegar más allá, como la serosa y algunos órganos circundantes. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para presentar placenta creta? Pues va a ser la gestación múltiple, la multiparidad y que la paciente también se encuentre en mayor edad, mayor a 35 años, que tenga antecedentes de cesárea o cicatrices, como ya les he mencionado, por miomectomías, aspiración manual uterina, legrados, etcétera. Que ya se haya tenido, uno de los factores de riesgo más importantes es el antecedente de placenta previa. También, pues, si la paciente fuma o no. A estas pacientes que tengan un alto riesgo de hemorragia obstétrica, o sea, que se presente, bueno, que esta paciente ya haya tenido 2 o más cesáreas previas, una cesárea corporal previa, una miomectomía o 2 o más legrados, esta paciente no se debe tratar en primer nivel de atención, se debe enviar a un segundo o tercer nivel de atención a partir de la semana 28 para poder así evitar una muerte materna. Bueno, el diagnóstico el de elección va a ser el ultrasonido Doppler. En caso de no contar con un ultrasonido Doppler, pues se deberá realizar un ultrasonido abdominal sospechando de acretismo placentario cuando se encuentren los siguientes datos. Que se encuentre una ausencia o adelgazamiento menos de 1 milímetro de la zona entre el miometrio y la placenta. También que se encuentren espacios vasculares lacunares dentro del parénquima placentario, lo que va a dar una apariencia de queso Gruyère. También que se encuentre adelgazamiento, irregularidad o disrupción focal de la interfase hiperecoica entre las paredes uterina y vesical. A todas estas pacientes que tengan placenta previa o acretismo placentario, como ya les había mencionado anteriormente, se les debe realizar una biometría hemática completa, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo y RH. El tratamiento va a ser interrumpir el embarazo a la brevedad. Se deben utilizar todos los recursos existentes. El tipo de anestesia, pues aquí va a ser valorado por el anestesiólogo de acuerdo al estado hemodinámico de la paciente. Cuando las pacientes se encuentren
bueno, las pacientes con acretismo placentario se encuentran en una edad gestacional entre 34 y 35 semanas. Se debe programar una interrupción de embarazo por vía abdominal, realizando una esterectomía corporal anterior o fúndica. Nunca se debe hacer a nivel de la placenta y no se debe de tratar de prender la placenta inmediatamente después de realizar la esterectomía total abdominal, porque pues puede ocasionar el sangrado. Ahora sí, vamos a hablar del último grupo que menciona la guía de práctica clínica de las hemorragias obstétricas, que va a ser la hemorragia posparto. Bueno, vamos a hablar primero de la atonía uterina. Normalmente, pues el sangrado posparto se va a controlar fisiológicamente a través de la constricción de las fibras entrelazadas del miometrio que rodean los vasos sanguíneos que irrigan el sitio de implantación placentaria, en parte pues por contracciones. La atonía uterina se va a presentar cuando el miometrio no va a poder contraerse. Entonces, esta va a ser la causa más común de hemorragia posparto en un 50 a 80% de los casos. Los factores de riesgo de la atonía uterina van a ser la sobredistensión uterina, el trabajo de parto prolongado, que la paciente haya presentado una coriamnionitis, que presente preeclampsia, un antecedente de atonía uterina previa, que se hayan utilizado fármacos relajantes del músculo uterino, como pueden ser los betamiméticos, el sulfato de magnesio o algún inhibidor del canal de calcio. A estas pacientes que se les identifique atonía uterina, se les debe realizar un manejo activo del tercer periodo de parto. Se les puede utilizar, se puede dar uso de fármacos uterotónicos y aplicación simultánea de masaje suave y sostenido del cuerpo fondo uterino posterior al alumbramiento. Esto es lo que vamos a conocer, bueno, perdón. Bueno, se les debe hacer un manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Bueno, el diagnóstico, pues, de la atonía uterina va a ser que este va a ocurrir en el posparto inmediato, sobre todo cuando hay la presencia de un sangrado transvaginal abundante que se encuentre de color rojo rutilante, que sea constante y que el útero se encuentre de consistencia flácida, con poca o nula respuesta a la estimulación manual. Aquí es cuando se debe sospechar de atonía uterina. Nosotros debemos de realizar una vigilancia estrecha del sangrado transvaginal y del tono uterino durante la atención del parto y el puerperio inmediato, con estimación clínica de la pérdida sanguínea y vigilancia de signos vitales para establecer un diagnóstico oportuno. Tenemos que estar checando todos estos datos para evitar una hemorragia obstétrica postparto. El tratamiento, pues siempre a estos pacientes se les debe poner con 2 vías parenterales permeables, que sea de preferencia de calibres 16, 14 o 16, y se le debe administrar inmediatamente oxitóxicos y reposición de volumen con cristaloides, coloides y derivados hemáticos, de acuerdo pues a su clasificación del choque en la que se encuentre esta paciente. La primera línea de tratamiento para la hemorragia posparto por atonía uterina son los agentes uterotónicos. Podemos utilizar oxitocina, ergometrina, carbetocina o misoprostol. Cuando estos fallan, pues se debe realizar una laparotomía exploratoria y pues tal vez realizar una histerectomía si es que no se puede controlar la hemorragia. Ahora vamos a hablar sobre la retención de placenta por una implantación anormal. Esta retención de tejido y membranas placentarias va a causar del 5 al 10% de las hemorragias posparto. La retención de tejido placentario en la cavidad uterina va a suceder sobre todo en los casos de placenta acreta, que como ya les había mencionado, pues va a ser una implantación anormal en parte de esta placenta.
También puede darse por la retención de tejido placentario en casos que se manejan por medio de remoción manual de placenta, tal vez por un manejo inadecuado de la tercera etapa del trabajo de parto y en casos no reconocidos en los que de raros puede ocurrir una placenta accesoria. El diagnóstico pues va a hacerse a través igual de sospecha, en la cual se va a tener una paciente que no va a sangrar de forma natural durante el alumbramiento, eh, sin llegar a umbrales de hemorragia obstétrica, o sea, puede que no sangre o... Bueno, hay que estar vigilando la hemorragia porque no debe de sobrepasar a la que les dije, 500 mililitros durante un parto o 1000 mililitros en una cesárea. Ahí ya si está mayor a estos datos, pues ya se sospecha de una hemorragia obstétrica. Se debe intervenir cuando haya una ausencia de hemorragia entre los 30 a 60 minutos siguiente al parto. O sea, es normal que en estos de 30 a 60 minutos pues ocurra un sangrado leve, normal, después de un parto. Entonces, la OMS establece que se debe intervenir a estas pacientes cuando ya pasaron más de 60 minutos y aún no ha sangrado. El tratamiento de estos pacientes pues se va a dar a través de un alumbramiento artificial en el cual pues se deben cumplir las reglas de asepsia y antisepsia. La mano abdominal, como vemos en esta imagen, para un diestro va a ser la izquierda y esta se va a poner en el fondo uterino, lo va a enganchar y lo tiene que descender. La otra mano, que va a ser la dominante, se va, en este caso los diestros, pues va a ser la derecha, se va a introducir en la vagina y el útero va a seguir el cordón umbilical. Con los dedos se va a detectar el disco placentario y la presencia, bueno, se tiene que encontrar la separación uteroplacentaria, que se va a determinar con el borde cubital de la mano. Se debe tener cuidado de extraer la placenta con suavidad para no desgarrar las membranas y así es como se hace un alumbramiento artificial. Después ya pues se tiene que seguir vigilando a la paciente, realizar también masaje uterino y administrar uterotónicos si son necesarios. Cuando por alguna razón se pasó de más el tiempo en que una paciente no sangró después de un parto, pues se puede utilizar un ultrasonido transvaginal, sobre todo en casos de que la hemorragia, como les mencioné, sucede pocas horas después del parto o ya casos muy extremos en el que ocurre hemorragia posparto tardía. Aquí el ultrasonido transvaginal va a ser el que se debe utilizar y también se puede utilizar el ultrasonido duplex transvaginal, que también puede resultar efectivo, pero pues no en cualquier lado se tiene. Y en estas pacientes pues se va a realizar un legrado uterino para extraer las membranas sobrantes que quedan. Y ya la última patología de la que les voy a hablar es las laceraciones durante el parto y hematomas por episiotomías. El sangrado excesivo por episiotomía, laceración o ambas puede provocar un 20% de las hemorragias posparto. Las laceraciones pueden afectar el útero, el cuello de la matriz, la vagina o la vulva. Van a ser el resultado de un parto precipitado o que haya estado descontrolado o de un parto instrumental de un recién nacido que pues se encuentre macrosómico. Los hematomas van a ocurrir por laceraciones de los vasos sanguíneos que se encuentran debajo del epitelio vaginal vulvar. En estos casos el sangrado puede ser oculto y puede poner en peligro la vida de la paciente porque pues estos pacientes comúnmente van a llegar ya con el choque y va a ser con el choque hemorrágico y va a ser la única forma en la que nos vamos a dar cuenta de que el tipo de sangrado que tiene es por una laceración o un hematoma oculto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero
lo hayan, bueno, hayan entendido todo.